Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección Yiddishkeit, la letra viva, con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, seguimos recorriendo la literatura en Yiddish, hablando de los principales autores y trayendo unos párrafos que ejemplifiquen su escritura, aunque evidentemente traducida para que todo el mundo la pueda entender. Hoy vamos a hablar de otro Steinberg, que es un apellido bastante común entre los judíos e incluso entre los escritores, y estamos hablando de Jude Steinberg, ¿no? Exactamente, Yehuda o Yehude en Yiddish, Steinberg. Hay un Steinberg escritor también en Argentina, creo recordar. Y bueno, este autor que fue llamado además de tener obras de todo tipo, sobre todo por su obra dirigida al público infantil, ha sido llamado el Hans Christian Andersen judío. Nació en el año 1863 en Lipcani, Besarabia, en el seno de una familia hasídica y recibió una educación religiosa tradicional. Sin embargo, luego se interesó por la Escalá, por el iluminismo judío y aprendió por su cuenta ruso, ciencias y matemáticas de forma autodidacta. Fue escritor y educador en hebreo y en yiddish. Su primera obra, un manual de escritura, publicado en el año 1893, no despertó demasiado entusiasmo, probablemente por el tema, que es más bien o era más bien para especialistas. En cambio, una obra siguiente de proverbios, escrita en este caso en hebreo, fue muy bien recibida, igual que un libro en el que reunió relatos para niños. En 1897 Steinberg se convirtió en profesor, pero debido a problemas de salud tuvo que dejar la docencia y en 1905 se dirigió a Odessa, donde trabajó durante un corto periodo como corresponsal de un diario neoyorquino en yiddish. Fueron muchos los cuentos que escribió y que fueron publicándose en revistas hebreas o yiddish, como también en libros de texto. Eran cuentos para niños y también relatos hasídicos que reflejan una mirada positiva y hasta romántica que en su época empezaba a reemplazar la perspectiva crítica de los autores judíos de generaciones anteriores sobre el movimiento hasídico. Sus obras fueron publicadas después de su muerte en 6 volúmenes, siendo editadas por el Círculo Literario de Odessa. 2 de dichos volúmenes reúnen sus cuentos para jóvenes lectores. No obstante, aún vivía cuando los críticos literarios lo describieron, como hemos comentado al principio, como el Hans Christian Andersen judío. Y el propio gran poeta Haim Nachman Bialik, que escribió el prólogo, aunque no lo firmó, de una obra de Steinberg llamada Pequeños Pasos, publicada en 1914, varios años después de la muerte del autor, lo catalogó Bialik a Steinberg como textualmente un maravilloso artista de la literatura infantil. Gran parte de la obra de Steinberg fue traducida al inglés. Este autor falleció muy joven, en el año 1908, de un cáncer, tenía solamente 45 años. Y bien, vamos en este caso, antes de leer el relato de Steinberg, a situarnos en la situación. El constante, digamos, y eterno antisemitismo ruso y de otros países de aquel entorno del este de Europa es una de los rasgos de este relato. El otro, que es muy importante y que hoy ya nos queda lejano, pero es una guerra que tuvo un coste muy alto para Rusia y que fue la guerra ruso-japonesa del año
1904, que terminó en el año 1904 y que fue el motivo directo de los disturbios de 1905, que luego, 12 años después, sabemos que desembocó en la Revolución Comunista. ¿Por qué esos disturbios de 1905? Porque la guerra dejó diezmadas las arcas de Rusia, dejó los campos desolados, porque Rusia mandó muchísimos jóvenes a esta guerra y tuvo muchísimas pérdidas de vidas humanas de lisiados, de soldados que regresaban vivos pero lisiados, y fue una catástrofe para la sociedad rusa. Y aquí una de las cosas que se ve es cómo los judíos también fueron eh, reclutados para esa guerra y cómo el hecho de haber intervenido en guerras en favor de Rusia hacían que el antisemitismo se disipara un poco. Y bien, vamos al relato. Maxim Klopatzel e Israel Friedman eran dos jóvenes nacidos en la misma localidad de Besarabia y estaban unidos por un antiguo vínculo, una enemistad mutua que ambos habían heredado de sus padres. El padre de Maxim era el gentil más importante del pueblo. Arrendaba los campos de cultivo de trigo al hombre más rico del lugar, cuyo abogado era un judío. Y cuando su padre perdió el arrendamiento, Maxim, que era pequeño, atribuyó la culpa a los judíos. Por otra parte, el pequeño Israel, su vecino apodado Struli, era el único niño judío que conocía, de modo que la mayor parte de la responsabilidad se la atribuía Maxim a él. Luego, cuando Cleopatra, el padre, dejó el arado y lo cambió por el comercio, se estableció una rivalidad entre él y el viejo Friedman. Estuvieron comerciando y compitiendo uno con el otro hasta que finalmente los negocios de ambos quebraron. En dicho momento, cada uno de ellos razonó consigo mismo, responsabilizando al otro de su quebranto, y los hijos de ambos fueron creciendo en un odio mutuo. El odio de Maxim hacia Struli se mezcló con miedo. Se aterrorizaba al pasar por la sinagoga de noche y solía soñar que Struli se encaramaba encima de él, cubierto con un manto de oración, y amenazaba con matarlo con una trompeta de cuerno de carnero. Esto era así porque cierto día del Año Nuevo judío, Maxim había pasado temprano por la sinagoga, había mirado por la ventana y había visto al hombre que tocaba el cuerno de carnero, de pie con su manto blanco, el shofar en su mano, que se lanzaba a rezar con una voz desgarradora. Maxim salió huyendo de allí y llegó a su casa más muerto que vivo. Tras ese suceso, el sacerdote aprovechó para convencerlo de que los judíos habían querido obtener su sangre. Así, los dos niños se convirtieron en enemigos durante temprana edad, enemistad que prosiguió tras la muerte de sus padres. Cuando ambos fueron llamados al servicio militar, del cual contaban con estar exentos por ser hijos únicos de madres viudas, la ley cambió y ya no se consideraba esta condición, además de que la madre de Maxim también a esas alturas había muerto. En el país reinaba la tensión porque ya se vislumbraba el estallido de la guerra ruso-japonesa, en la que el imperio ruso reclutó a cuantos más soldados mejor. Pero ninguno de los dos quería servir en el ejército. Se sentían demasiado desarrollados intelectualmente, demasiado inteligentes para ser soldados y demasiado bien educados para ir a la guerra. De modo que los dos se ocultaron hasta que fueron descubiertos por los militares. Y una vez más estuvieron muy cerca el uno del otro. Comían y pasaban hambre hoscamente alrededor de la misma olla, recibían patadas del mismo oficial y tenían el mismo anhelo por el mismo hogar. Israel solía hablar en sueños y, como era de Besarabia,
Hablaba en yiddish mezclado con una gran parte de palabras rumanas. Cierta noche, durmiendo en el cuartel junto a los demás soldados, Struli empezó a hablar velozmente. Profirió insultos, riñó, pidió perdón, hizo el ridículo, todo mientras seguía durmiendo. Maxim se despertó y oyó nombres y frases familiares, así como el de su ciudad natal. Entonces se levantó, atravesó el espacio donde dormían otros soldados, se sentó junto al jergón de Israel y escuchó. Por la mañana, Maxim consiguió una gran porción de avena, más de la que podía comer, y buscó a Israel para ofrecérsela. El joven judío le dio las gracias en rumano para gran alegría de Maxim. Al día siguiente, Maxim fue herido por un proyectil japonés. Debido a la conmoción, profirió las palabras «socorro, me han matado» y cayó al suelo. Struli, surgido de no se sabía dónde, pronto estuvo a su lado y arrancándose un trozo de tela de su prenda ritual interior, el arbacanfes, le hizo una venda a su compañero. La herida no fue nada grave, la bala atravesó, rozando apenas, la carne del brazo izquierdo. Y días más tarde, Maxim regresó a la compañía. «Quería volver a verte», le dijo a Struli en rumano. Una chispa de afecto y gratitud iluminó la mirada de Struli, que abrazó a Maxim y lo apretó contra su corazón. Se sentían paisanos, vecinos de una misma ciudad. Ninguno de los dos podría aseverar cuándo se había producido ese sentimiento de unión, pero cada uno agradecía a Dios por haberlo reunido con un compatriota tan cercano en una tierra extraña. Durante la gran batalla de Mukden, Maxim fue herido más gravemente que la vez anterior y quedó casi totalmente ciego. A Struli un proyectil le arrebató uno de los pies y por eso ambos fueron licenciados y volvieron juntos a su hogar de nacimiento. Maxim llevaba sobre sus hombros una caja de madera que se había convertido en una carga común para ambos jóvenes. Y Struli cojeaba un poco delante de él, apoyándose ligeramente en su compañero. Struli se había convertido en los ojos de Maxim y Maxim en los pies de Struli. Eran dos hombres convertidos en uno solo. Arrastrándose iban camino de casa. A casa, susurró Struli al oído de Maxim, que lo miró a través de una neblina roja y de unos párpados hinchados con sus ojos vidriosos. Una sonrisa infantil se dibujó en los labios del ciego. A casa, repitió también él susurrando. El hogar se les representaba como algo sagrado, consolador, que podía expiar y compensar todo lo que habían sufrido y perdido. Pero cuanto más se acercaban a la realidad, más se desvanecía el sueño. Recordaron que regresaban como soldados conquistados y hombres lisiados, que no tenían parientes cercanos y apenas unos pocos amigos, mientras que las chicas que habían coqueteado con Maxim antes de su partida ni siquiera le dedicarían ahora una mirada. Y los planes de Struli de casarse y emigrar a América serían imposibles. Un lisiado no podría ingresar a ese país. Al final, todos sus sueños y esperanzas desaparecieron y solo les quedó una amarga preocupación, una oscura ansiedad. ¿Cómo iban a ganarse la vida? Habían estado esperando una pensión, pero en su libreta de servicio estaba escrito de baja por enfermedad. La mayoría de los soldados heridos en la guerra ruso-japonesa volvieron a casa de baja por enfermedad y el dinero que el gobierno asignó a su pensión no habría bastado siquiera para una centésima parte del número de inválidos de guerra. Maxim distinguía con dificultad entre una persona y un poste de telégrafo y lucía una sonrisa mezcla de aprensión y confianza. Los pies sanos avanzaban vacilantes
manteniéndose detrás de Israel, y era difícil decir cuál de ellos se sostenía mejor que el otro. Se sentían más deprimidos que nunca. ¿Dónde podríamos encontrar algo para comer?, pensaban. De repente, Israel se sobresaltó, recordando que era el aniversario de la muerte de su madre. Si tan solo pudiera decir un Kadish por ella en una sinagoga. ¿Hay alguna sinagoga por aquí cerca?, preguntó a un transeúnte. Un poco más abajo, en esa calle lateral, fue la respuesta. Maxim, le rogó al otro, ven conmigo. ¿A dónde?, dijo Maxim. A la sinagoga. Maxim se estremeció. Su miedo infantil a la sinagoga no había desaparecido y se llenó de un absurdo terror. Sin embargo, la voz de Struli sonaba tan suave, tan tiernamente suplicante, que no pudo resistirse y aceptó acompañarlo. Era la hora de la oración vespertina. La luz del día y la oscuridad dominaban por igual cada una de las mitades de la sinagoga. Las lámparas intensificaban la luz hacia el este y la oscuridad hacia el oeste. Maxim e Israel estaban envueltos en sombra en la parte oeste. El cantor iba a iniciar el melancólico canto de Minje, y a medida que avanzaba, fue cautivando gradualmente el emotivo corazón de Maxim. El murmullo tenue y triste del cantor le pareció como el oleaje lejano de un mar donde cientos de personas se ahogaban y se asfixiaban con el agua. A Maxim se le llenaron los ojos de lágrimas sin saber por qué. Ya no tenía miedo, pero una repentina timidez lo invadió, y al ver a Israel repetir el Kadesh, sintió que las palabras que no podía entender iban dirigidas a alguien misteriosamente presente en la sinagoga. Luego, al terminar la oración, reinó el silencio. Los asistentes se pusieron de pie. Aquí y allá se oía un suspiro ahogado. Luego, uno de los miembros principales de la congregación se acercó y puso una moneda en la mano de Israel. El joven miró a su alrededor y al principio no entendió qué quería decir el donante. Entonces comprendió y se sonrojó. Le dio la moneda a su compañero. Una vez fuera de la sinagoga, ambos lloraron y eso hizo que se sintieran mejor. Un mismo pensamiento los asaltó a ambos. Un medio de vida, pensó uno. Podemos asociarnos, dijo el otro. Y bien, ya ves, Jorge, como muchas veces el odio se termina cuando avanza el conocimiento del otro, ¿no? Bastó un rato en una sinagoga para que el Maxim terminara con sus recelos hacia el diferente. Pues muchas gracias por habernos acercado a este relato y a su autor, Ayude Sternberg, y esperamos volver a contar con otro aporte de letra viva en esta sección Yiddishkeit dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Varda, y hasta entonces. Hasta entonces, Jorge.